esta sesión vamos a ocuparnos de una cuestión muy importante que tiene que ver con la obra literaria de Mario Vargas Llosa, y en concreto vamos a hacer referencia a una de sus novelas publicada en el año 2000 que se titula La fiesta del chivo. Esta intervención inicia una serie de vídeos dedicados a esta novela. Vamos a dedicar en principio un vídeo a cada capítulo y vamos a examinar muy atentamente esta escritura de Mario Vargas Llosa. Recuerdo, advierto, anuncio que el próximo 2 de octubre de este año estaremos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo para hablar precisamente también de Mario Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez y de la literatura y del comercio en relación con el tratamiento que desde el punto de vista político adquiere un concepto de política y de comercio tanto en la obra literaria de Mario Vargas Llosa como en la de Gabriel García Márquez. Son dos planteamientos completamente diferentes, el de Márquez y el de Vargas Llosa, pero que aparentemente no lo parecen, y no lo parecen porque tanto uno como otro remiten a través de la literatura a un concepto de mundo muy diferente. Ya adelanto la tesis fundamental. Mario Vargas Llosa es un escritor que está al servicio del liberalismo y de la democracia liberal. Esto supone la opción política de un determinado grupo, un liberalismo mercantil, un liberalismo democrático, al cual sirve indudablemente la literatura de Mario Vargas Llosa. La de Gabriel García Márquez se sustrae a estos planteamientos y va por otros caminos. Es un concepto de literatura mucho más independiente. Vargas Llosa, sin embargo, es al liberalismo democrático lo que Calderón de la Barca era a la contrarreforma, abiertamente. Es lo mismo que un Lope de Vega que construye un teatro para preservar determinados valores políticos propios de la España del siglo de oro. La literatura de Vargas Llosa está al servicio de la democracia liberal. Vargas Llosa no ha escrito ni una sola línea de toda su obra literaria en disonancia con los imperativos, las exigencias y el programa de un liberalismo democrático y de una democracia liberal. La tesis básicamente que se extrae de la literatura de Vargas Llosa es que la democracia nos salvará. Sin embargo, el siglo XXI, si algo nos demuestra, es que la democracia no nos salvará. Algunas personas incluso consideran que la democracia es lo que nos induce al fracaso, lo que nos lleva al fracaso en cuanto a determinados aspectos de la vida social. Es decir, hay personas que no ganan dinero suficiente para comprarse una casa, para pagarse un alquiler, para mantener un coche, para tener hijos. Es decir, que si la democracia nos salvará en estas circunstancias, realmente resulta muy difícil argumentar en qué consiste la salvación. Es cierto que la obra de Mario Vargas Llosa se escribe en una época que ya no es la presente. Mario Vargas Llosa ya ha fallecido, sus novelas se sitúan básicamente en la segunda mitad del siglo pasado y a mi juicio, naturalmente me puedo equivocar porque este es un juicio proléptico, un juicio hacia el futuro, a mi juicio la literatura de Mario Vargas Llosa es una literatura que envejecerá muy pronto y muy rápidamente. Es una literatura que tiene más que ver con un compromiso político, el de la democracia liberal, que con una originalidad literaria. En la exposición que aquí vamos a hacer de La fiesta del chivo, vamos a subrayar las que consideramos las principales características de esta novela, publicada en el año 2000 y referida a un dictador histórico como es Rafael Leónidas Trujillo, de República Dominicana. Pero si esta es la anécdota, si este es el referente literario, ya advierto que la novela se construye sobre un despliegue de kitsch, sobre un kitsch perpetuo. De hecho, la literatura de Mario Vargas Llosa es un kitsch permanente. Es la reproducción ortodoxa de un modelo ortodoxo de arte literario, el que su tipo de público espera leer y espera promover. Su tipo de público, su tipo de crítico literario y el tipo de ideología política a la que sirve la literatura de Mario Vargas Llosa. Yo no voy a condenar aquí ni una opción política ni una opción literaria. Yo hablo en nombre de los conocimientos literarios de los que dispongo, no para
apadrinar ni para promover ninguna orientación filosófica, ni creencia religiosa, ni tampoco orientación política. Yo no voy a sostener aquí que la democracia liberal sea mejor o peor que el estalinismo marxista. Esos son juicios que cada oyente, cada lector hará según sus intenciones, indicaciones o preferencias, pero yo no entro a evaluar sistemas políticos. Lo que sí afirmo, y lo afirmo con toda contundencia, es que la obra literaria de Mario Vargas Llosa es a la democracia liberal lo que el teatro de Calderón de la Barca es a la contrarreforma española. Es decir, es una literatura que está al servicio de la confirmación de unos ideales políticos y financieros y económicos, que son los que se objetivan en la democracia liberal. Se puede estar de acuerdo o no con la democracia liberal, se puede estar de acuerdo o no con la literatura de Mario Vargas Llosa, pero lo que a mi juicio no se puede negar es que la obra de Vargas Llosa sostiene la tesis de que la democracia es el fin de la historia, es la tesis fukuyamática, en definitiva. La democracia es el fin de la historia. Personalmente considero que la democracia no detiene el curso de la historia, la democracia es un estadio más en la historia, un Guadiana más en la historia, la democracia aparece y desaparece y cada vez que aparece en la historia aparece de una forma diferente a como lo era con anterioridad. En mi obra Ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia hemos hablado ampliamente de estas cuestiones y ahí se sostiene lo que es mi pensamiento político, en la obra Ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia. Mi pensamiento literario es el que se sostiene aquí. Y en esta sesión vamos a hablar desde mi pensamiento literario, no desde mi pensamiento político. Aunque mi pensamiento político no defiende ni condena ninguna opción, simplemente interpreta lo que hay. Ya les digo que yo no discuto opiniones, yo interpreto hechos. Las opiniones las discuten ustedes si quieren, las discuten los demás. Yo no pierdo el tiempo discutiendo opiniones, porque las opiniones son genuinas de cada persona, cada cual tiene sus propias opiniones, y no vale la pena discutir las opiniones de los demás. Cada uno da su opinión sobre lo que hay y con su pan se la come o la comparte con quien quiera compartirla. Yo no comparto opiniones, yo expongo mis ideas, mis interpretaciones, y si ustedes están de acuerdo, bien, y si no están de acuerdo, pues también bien, da absolutamente igual en ese terreno. Pero la tesis fundamental que sostengo es que la literatura de Mario Vargas Llosa tiene como objetivo defender el sistema de la democracia liberal por encima de todos los demás, lo considera como el mejor de todos y considera que la historia termina, políticamente hablando, con la democracia. En realidad yo creo que no es así, es decir, la historia continúa, la democracia es una etapa más dentro de los sistemas políticos que utilizan los seres humanos para organizarse, para organizar su libertad. La política es la organización de la libertad, es la administración del poder, y la democracia es un planteamiento más dentro de la historia de la política y dentro de la historia de la organización de la libertad. Yo no creo que la democracia sea mejor que otros sistemas políticos, en principio. Depende cómo se ejerza la democracia y depende cómo se ejerzan otros sistemas políticos. Y, entre otras cuestiones, como decía anteriormente, la literatura de Vargas Llosa, a mi juicio, va a envejecer muy pronto y muy rápidamente. Yo no creo que Vargas Llosa tenga muchos lectores. No creo que tenga muchos lectores porque hay otros autores que nos dicen lo mismo de Vargas Llosa y son más actuales. Vargas Llosa es un autor como puede serlo Cercas, Molina, Muñoz Molina o Pérez Reverte. Es decir, son autores que escriben kitsch, básicamente. No escriben obras literarias, a mi juicio, lo que escriben son modelos ortodoxos de arte que responden a los productos que el mercado emocionalmente, ideológicamente, políticamente o evasivamente quiere consumir. Pero eso no es literatura, la literatura es otra cosa. Es decir, si hoy Cervantes publicara El Quijote no lo leería nadie. Si hoy Cervantes publicara cualquiera de sus novelas ejemplares, no las leería nadie, porque la gente no lee literatura, la gente lee productos mercantiles. Tengas en cuenta que la literatura se escribe para el mercado, no se escribe para personas, la literatura que hoy se publica se escribe para el mercado, la literatura que debería publicarse se escribe para personas inteligentes, y las personas inteligentes no están en el mercado, las personas inteligentes están en otra parte. Están moviendo los hilos del mercado, en todo caso, y no suelen leer literatura porque no la consideran útil, aunque en realidad la literatura, mucho mejor, pero muchísimo mejor que el psicoanálisis, conoce el doble fondo de la humanidad. Es decir, el conocimiento de la literatura es de una utilidad muy superior a la que la mayor parte de los empresarios están dispuestos a satisfacer. Es decir, muchos empresarios no conocen
el poder que tiene la literatura, si lo conocieran lo utilizarían, pero creen que es prescindible. Y esto es algo muy propio de la cultura anglosajona, porque la cultura hispano-grecolatina siempre cultivó enormemente que el hombre poderoso, la persona que detentaba el poder, tenía, además del conocimiento específico de su ejercicio particular como hombre poderoso, fuera en el ámbito que fuera en la categoría que fuera, no podía prescindir del conocimiento literario o humanístico, es decir, que digamos, sea uno ingeniero, cirujano, piloto de avión o pastelero, debe acompañar los conocimientos propios de su actividad profesional o de su ámbito científico categorial, debe acompañarlo siempre de una formación literaria potente, porque eso es, insisto, lo que mejor permite conocer el doble fondo de la humanidad. La literatura permite conocer mucho mejor, muchísimo mejor que el psicoanálisis, el doble fondo de la humanidad. De hecho, cuando Freud quiere conocer lo que él se inventó como lo que está oculto, tuvo que acudir a la literatura. Es decir, en definitiva, el psicoanálisis freudiano no es más que una interpretación de la literatura como cualquier otra interpretación de la literatura. Lo que ocurre es que se ha difundido bajo el sello de la promoción psicoanalítica, nada más que esto. En fin, en definitiva y en síntesis, lo que quiero sostener aquí es que la literatura de Vargas Llosa en general, y sobre todo, muy en particular, La fiesta del chivo, esta novela del año 2000, referida a un momento determinado, un específico momento, el dictador de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, no es más que una defensa muy dogmática, muy kitsch, totalmente ortodoxa, de la democracia liberal como una forma de gobierno muy superior a cualesquiera totalitarismos, cuando en realidad en muchísimos aspectos la democracia liberal funciona como si fuera un totalitarismo. Esto es algo con lo que se encuentra el público de hoy. Cuando hoy exponemos o interpretamos esta novela ante un público de 20 años, hay que explicarle que se trata de una dictadura, lo que aquí ocurre, y no de una democracia, porque no lo distinguen. Y me dirán ustedes, ¿pero cómo no lo van a distinguir? No, no lo distinguen, y no lo distinguen por una razón muy, muy evidente. Todo lo que Mario Vargas Llosa critica en la figura del dictador se puede encontrar en la figura de muchos demócratas. Es decir, la corrupción económica, la distorsión política, la degradación sexual, es decir, son hechos que están muy presentes en lo que la prensa democrática publica. Es decir, si ustedes ven lo que publica la prensa hoy diariamente, pues verán que muchas de estas situaciones son las que se dan en las novelas del dictador. Sobre todo la corrupción política y la degradación sexual. Esta es una característica muy común en las novelas de dictador. Luego hay otros aspectos que no se dan exactamente ya en los sistemas democráticos, del mismo modo que se dan en los sistemas de las dictaduras hispanoamericanas. Pero hay otras que sí, es decir, que las diferencias entre la democracia liberal y el totalitarismo censurado en estas novelas de Vargas Llosa no es tan radical como parece, ni es tan maniquea. En ese maniqueísmo incurre el kitsch de Mario Vargas Llosa para sostener estas diferencias. Y claro, en este punto se diferencia por completo de una figura como Gabriel García Márquez. Naturalmente se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las ideologías que representaban uno u otro autor, pero yo no voy a entrar en esto. Es decir, yo no entro en si un autor actuaba correcta o incorrectamente al defender una u otra ideología. Yo les voy a exponer la ideología que tiene cada autor y el uso que hace de la literatura para defender esa ideología. Si ustedes están de acuerdo o no con el uso de la literatura o con la ideología, eso ya es cosa suya, yo en eso ya no entro. Yo lo que les quiero decir es que Mario Vargas Llosa utiliza la literatura para defender a ultranza un modelo político que es el de la democracia liberal. Y en su uso de la literatura la manipula de una manera incompatible con el racionalismo literario. Y a eso es a lo que voy. Que utiliza la literatura de la misma manera que Calderón de la Barca la usa para confirmar una contrarreforma religiosa. Y claro, esto ya es practicar lo que en la genealogía de la literatura yo he denominado la literatura programática o indicativa. Es decir, que la obra de Vargas Llosa parece que es una literatura crítica
contra las dictaduras y contra las tiranías, pero sin embargo es una literatura programática o imperativa porque defiende ante todo un programa político que es el de la democracia liberal, aunque en muchos aspectos este programa político incurra también en un totalitarismo en cierto modo comparable al totalitarismo de los dictadores, pero con una diferencia grande, una diferencia muy importante. Las dictaduras constituyen un obstáculo, constituyen un grumo fronterizo, estatal, a la expansión del liberalismo mercantil. Entonces, el liberalismo mercantil encuentra un obstáculo importante cuando se topa, literalmente, cuando geográficamente se topa con una toponimia, es decir, con un territorio intervenido por un dictador que no comulga al 100% con las exigencias del mercado y del liberalismo que supuestamente apadrina la democracia. En ese caso, eso es un gran inconveniente para la economía de la globalización, y una literatura que combata esta figura permite situar en el contexto de la cultura, y en un contexto muy abierto y muy masivo, pues un propulsor, un motor que enfatiza, que difunde enormemente la ideología de la democracia liberal. La obra de Mario Vargas Llosa está declaradamente al servicio de esta ideología, mientras que la de Gabriel García Márquez no solo no lo está, sino que incluso se ha utilizado en sentido contrario. Pero eso ya es una cuestión que depende del uso que cada una de estas personas, del uso que cada crítico de la interpretación literaria haga de ellas. Ahora ya les digo, la tesis de Vargas Llosa es: la democracia nos salvará. La tesis de Gabriel García Márquez es: la democracia es el gobierno de los pobres diablos. Esa es la tesis de 100 años de soledad, en definitiva. Y el siglo XXI, si algo nos enseña el siglo XXI, es que la democracia no nos salvará. Porque siempre podemos preguntarnos si los políticos del siglo XXI destruyen la democracia o si la democracia posmoderna es lo que ha hecho que los políticos del siglo XXI destruyan tu libertad. Esa es una pregunta que cada uno de ustedes tendrá que responderse si es que hasta hoy no ha sido capaz de hacérsela. Pero, ya les digo, yo voy a responder a esa pregunta desde lo que dice la literatura de Vargas Llosa y la de Gabriel García Márquez, y sobre esta tesis hablaremos también a modo de desenlace el 2 de octubre de este año en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en un acto organizado por el Área de Derecho Mercantil, coordinado por la profesora María Cristina Escribano Gamir. Allí hablaremos de esta cuestión y allí en esa sesión desenlazaremos de alguna manera, haremos públicas algunas de las conclusiones que mantendremos inéditas durante toda esta serie de vídeos. Lo primero que hay que mencionar cuando hablamos de la fiesta del chivo es la contextualización de esta novela. Esta es una novela de dictador, es una novela donde se plantea el tema de la figura del dictador hispanoamericano como un enemigo de la democracia liberal. Como un enemigo de la democracia liberal. Esta es la aportación que hace esta novela frente a la intertextualidad de muchas otras novelas anteriores que han precedido a Mario Vargas Llosa en la elaboración, en la hechura de este personaje. Este personaje, el dictador hispanoamericano sobre todo, es un personaje intertextual. ¿Qué quiere decir esto? Que no está en un único texto, sino que está en varios. Del mismo modo que Don Juan no está solamente en El burlador de Sevilla o Convidado de Piedra, atribuido a Tirso de Molina, sino que está en la obra de Molière, está en el libreto de Da Ponte, de la ópera Don Giovanni de Mozart, está en Juanito Santa Cruz, en Fortunata y Jacinta, de Pérez Galdós, está en La Regenta, la figura de Álvaro Mesía, está en el Don Juan de Lord Byron, está en el Don Juan de Torrente Ballester, está en el Don Juan de Max Frisch. Es decir, es un personaje que ha sido reelaborado, desarrollado, está en la figura también que adopta en un momento dado el doctor Fausto en el Fausto de Goethe, cuando trata de conseguir el amor de Margarita, etcétera, etcétera. Quiere decir que la figura de Don Juan ha crecido, se ha desarrollado estructuralmente mucho más allá de su génesis literaria primigenia. Lo mismo le ha ocurrido a la figura del dictador, sobre todo a lo largo del siglo XX. Entonces, si nosotros examinamos, fíjense ustedes, vamos a lo que dice la literatura, las novelas de dictador, aquí les he señalado algunas de ellas.
Las novelas del dictador hispanoamericano surgen sobre todo con la independencia. Bueno, por llamarla de alguna manera, la independencia. El primero de estos dictadores es Simón Bolívar, que fracasa. Y a partir de ahí se suceden una serie de figuras. Piensen en el caso de la novela Amalia, de 1851-55, de José Marmont. Esta es una de las obras que se citan como las primeras embrionarias de la figura del dictador. Después, Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, en Argentina, en 1845, incluso anterior a ella. Ya a mediados del siglo XIX ya empiezan a aflorar, literariamente hablando, las figuras del dictador. Clorinda Mato de Turner, Ave sin nido, lo mismo, en 1889, casi contemporánea de la Regenta y de Fortunata y Jacinta. Y una fecha clave, esta es una fecha clave en la historia de la novela del dictador, 1926, Tirano Banderas de Valle Inclán, a quien hemos dedicado una serie de vídeos que encontrarán también en este canal. Tirano Banderas de Valle Inclán es una novela clave, es un punto fundamental, axial en la historia del dictador. Y aunque esta novela es de 1926, no podemos dejar de relacionarla con dos obras muy importantes. Una, El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias, que se publica en 1946, pero que se redacta en 1933, prácticamente, en unos muy poquitos años posteriores a Tirano Banderas, y con la que mantiene una estrecha relación. Y en el medio tenemos a Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, de 1929, que no es propiamente una novela del dictador, pero sí mantiene unos rasgos y unas características esenciales encarnadas en la figura de una mujer, de Doña Bárbara. De Doña Bárbara nos queda todavía una tercera sesión de vídeos de las que nos ocuparemos probablemente este mismo año, si hay tiempo. Es decir, es una sesión abierta de vídeos que aún no hemos cerrado y de ella nos ocuparemos próximamente, tal vez en connivencia con esta serie dedicada a la fiesta del chico. Pero, como verán, la figura del dictador no se limita simplemente a lo masculino. Es decir, la figura femenina también puede encarnar perfectamente los valores de un dictador o de una dictadora, del mismo modo que la pastora Marcela, como recientemente ha recordado David Souto Alcalde, representa los valores de la izquierda woke frente a los valores de la izquierda marxista, que podrían identificarse más bien con Maritornes, pero como Maritornes es fea, es una prostitutilla, una putilla infeliz de una venta, pues no llama la atención. Como es fea y como es tuerta, no llama la atención. La pastora Marcela, que es muy guapa ella, es muy rica, es muy guay, pues habla desde encima de una peña, tiene a todo el mundo abstraído y se permite despreciar a todos. Es decir, la pastora Marcela representa los problemas de las clases bajas, pero encarnados y protagonizados en alguien de la clase alta. Es decir, la pastora Marcela es el principal símbolo de la izquierda woke en el Quijote. Sinceramente, la pastora Marcela es el principal símbolo de la izquierda woke en el Quijote. Es el feminismo en formato woke frente al formato de Maritornes, que representa, bueno, pues la mujer destruida totalmente por un sistema que es verdaderamente patriarcal, el que tiene a Maritornes en su sitio. Esta es una observación que no hace mucho ha hecho constar David Souto Alcalde, y tiene toda la razón. El caso de la mujer como una dictadora, como una déspota, como una cacique hispanoamericana en Doña Bárbara es crucial. Doña Bárbara, insisto, Rómulo Gallegos, 1929, Tirano Banderas, 1926, y El señor presidente, publicado en el año 46, 20 años después de Tirano Banderas, pero escrito apenas 6 años después, en 1933. Claro, la mitad del siglo XX es una etapa de gran prosperidad de la novela del dictador, es una etapa de gran prosperidad de las dictaduras, de todo signo político, de un lado y del otro. En el año 51 se publica El gran Burundún Burundá ha muerto en Colombia, de Jorge Zalamea. En el año 55, Pedro Páramo. Pedro Páramo no es una novela de dictador propiamente, pero es el contrapunto de Doña Bárbara en formato masculino, es el cacique
El cacique que lo deja todo arrasado, que lo deja todo como un páramo, de Rulfo, en el año 55, que es una novela clave, determinante en la trayectoria narrativa tanto de Gabriel García Márquez como de Mario Vargas Llosa. 1974 es un año de dos novelas muy importantes sobre la figura del dictador. Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, Uruguay, y El recurso del método de Carpentier, con ese dictador tan flácido y tan afrancesado, valga la redundancia. El año 75, El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez, y Terra Nostra, que no es directamente una novela tampoco del dictador, pero contiene esos componentes. Y en 1981, La guerra del fin del mundo, y en el año 2000, La fiesta del chivo. Nótese que Vargas Llosa se incorpora muy tardíamente al tema de la novela del dictador. Vargas Llosa es un autor que nunca ha llevado la vanguardia en cuanto a la originalidad literaria. Ha sido siempre más bien un autor de retaguardia, en cuanto a temas y en cuanto a formas. Vargas Llosa ha tratado de innovar formalmente algunos procedimientos en literatura, pero a mi juicio, como la teoría de los vasos comunicantes, En conversación y La catedral, no dan el resultado esperado. Es una novela experimental que termina en un callejón sin salida. Es decir, el problema de la literatura experimental es que en muchos casos termina en un callejón sin salida, y es lo que se suele llamar una literatura sofisticada o reconstructivista, que es una literatura que busca una originalidad desarrollando una patología, del tipo Oficio de Tinieblas 5, de Camilo José Cela. Es decir, son novelas que son muy originales por su realización, pero que son estériles, que no dan lugar a una familia, es decir, no generan una trayectoria novelística posterior. Es como si tratáramos de hablar de una novela de caballerías que no da lugar a nuevas novelas de caballerías, o una novela rosa que no da lugar a nuevas novelas rosas. Son novelas únicas, pero que no generan una descendencia. Es el caso de Conversación en la catedral, o de técnicas como las que a veces trata de desarrollar Vargas Llosa, que no van a ninguna parte fuera de la novela en la que él mismo las utiliza, en definitiva. El caso es que este señor Vargas Llosa se incorpora a la novela del dictador muy tardíamente y no desarrolla ninguna orientación original, ni en la forma ni en el contenido, porque reproduce contenidos ya dados y formalmente no da lugar a nuevas estrategias o estructuras narrativas. Claro, si analizamos esto desde el punto de vista de la teoría del genio, tal como se explica en la crítica de la razón literaria, la teoría del genio exige que para que podamos hablar de genialidad en el arte, es necesario ser original. Para hablar de genialidad es necesario ser original en la forma y en el fondo. Es decir, es necesario plantear temas nuevos. No podemos plantear el tema del dictador hispanoamericano como si fuera una novedad en el año 81, en el año 2000, porque ya llevamos más de un siglo tratando ese tema. Por lo tanto, no hay ninguna novedad en el tratamiento de ese tema. Es una novedad cuando lo aborda José Mármol en Amalia, o Sarmiento en Facundo, o en Tirano Banderas. Sobre todo Tirano Banderas es una gran novedad formal, Pero claro, no hay novedad temática en 1981, en el año 2000, al hablar de la figura del dictador, porque eso es un tema ya muy visto, muy tratado. Y por otro lado, no hay tampoco novedad formal, porque las formas que utiliza Vargas Llosa en el desarrollo y en el tratamiento de la figura del dictador son completamente tópicas, son completamente manidas. Es decir, el tema es archiconocido, y las formas y los planteamientos vamos a verlos ahora en líneas generales. A partir del próximo vídeo empezaremos capítulo por capítulo analizando esto, pero es una detección de kitsch lo que vamos a hacer. Entonces, en cuanto a las formas, pues aquí les expongo las formas que hay. Ustedes lean si quieren La fiesta del chivo, que la leen además en un viaje en autobús, porque eso no requiere más complicación. O sea, el Quijote en un autobús se puede leer sin enterarse de nada, pero La fiesta del chivo uno la puede leer incluso, pues no lo sé, si se hace una permanente en una peluquería o lo que sea, porque eso se lee rapidísimo, no hay problema, ¿no? En un par de viajes al autobús, de casa a la Universidad de Vigo, que tardan como 1 hora en llegar, pues les da tiempo a leer la novela, lo que quieran. Entonces, planteamientos tipo kitsch en la novela La fiesta del chivo de Vargas Llosa tienen realmente muchísimos. El más destacado es la estética de lo emocional.
el esteticismo de lo emocional. Entonces, claro, evidentemente, ustedes leen esa novela y en el personaje protagonista, Urania Cabral, lo que se encuentran básicamente es la estética de salón, el trauma de salón. La estética de salón, el pathos melodramático de una mujer que, ay, Dios mío, cuánto ha sufrido, porque le han hecho cosas terribles. Efectivamente le han hecho cosas terribles. Bueno, le han hecho cosas tan terribles que verdaderamente es milagroso que haya sobrevivido. Pero sobrevive como una heroína de salón, en realidad. Entonces, claro, es la estetización del trauma, la estetización del sufrimiento, en definitiva, del resentimiento frente al padre que la entregó sexualmente a un viejo repulsivo y asqueroso, que era el dictador. Y claro, dice uno, como si solamente los dictadores incurrieran en depravación sexual, pero es que hay depravación sexual también en la democracia. Claro, algún día se contará la que hay, a veces se cuenta, a veces no se cuenta. Recordarán ustedes la película aquella de Ojos bien cerrados, ¿no? En fin, cuando la democracia se convierta como uno más, como un insecto más en el insectario, como un episodio más en la historia de los regímenes políticos, en el tablero de la historia de los regímenes políticos, se hablará de ella y se dirán cosas que hoy solo resultan sospechosas. Pero este kitsch de lo emocional, cuando se presenta constantemente al personaje de Urania Cabral como la estetización del drama, es algo que está más visto que el TVO. Mire, les voy a leer solamente un pasaje sobre el cual volveré en el próximo vídeo. En el capítulo primero, ella está en el hotel momentos antes de ir caminando a la casa en la que se encuentra su padre, al que no ha tratado desde hace décadas. Y dice, estaría igual por dentro, aquella casa. El reloj austríaco que daba las horas tenía números góticos y una escena de caza. Mire, esto si lo pasan ustedes a verso, le sale Rubén Darío. ¿Estaría igual tu padre? Autodialoga ella con sí misma. No, lo has visto declinar en las fotos que cada cierto número de meses o años te mandaban la tía de Lina y otros remotos parientes que continuaron escribiéndote, pese a que nunca contestaste a sus cartas. Se deja caer en un sillón. Claro, esto parece como, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Claro, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Claro, el reloj austríaco que daba las horas tenía números góticos y una escena de caza. ¿Estaría igual tu padre? ¿No lo has visto declinar en las fotos? Que cada cierto número de meses o años te mandaban tu tía Adelina y otros remotos parientes que continuaron escribiéndote, pese a que nunca contestaste sus cartas. Se deja caer en un sillón. Claro, es que esto parece Strindberg en La señorita Julia, parece Chekhov en El jardín de los cerezos y parece, indudablemente, Rubén Darío en La princesa está triste. Eso es la fiesta del chivo en muchos aspectos, de tal manera que, como pueden comprender, la acumulación de kitsch desde el punto de vista emocional y la estetización del drama emocional es permanente. Esto nos va a acompañar a lo largo de toda la novela. Otro aspecto muy fuerte en cuanto a las formas del kitsch de la novela es la simplificación moral de los personajes. Aquí están los buenos y los malos, las víctimas y los victimarios. Pero es que la realidad es mucho más compleja que esa división, mucho más compleja que esa escisión. Es decir, Rafael Leónidas Trujillo es el prototipo, es la imagen del dictador y es el villano perfecto, es el miserable perfecto, que si huele a viejo, que si tiene chillona, que si es mandón, que si es un salido sexual completamente impotente que la acaba violando de la manera que se relata la novela, que es la manera más infame que puede uno imaginarse y asquerosa, todo eso. Pero es un maniqueísmo estético, es decir, los buenos son unas víctimas y los malos son unos sádicos. Y claro, los malos son los enemigos de la democracia y los buenos son los defensores de la democracia, porque claro, Urania Cabral, ¿dónde trabaja? En Nueva York, es una abogada de prestigio. Claro, esto es un kitsch completo, o sea, ni siquiera trabaja en Sudáfrica, o ni siquiera trabaja en Bolivia, o en La Paz, o en Colombia, o en no sé, o ni siquiera trabaja en
no sé, en Dakota del Norte, no, tiene que trabajar, o en Alaska, no, tiene que trabajar en Nueva York, en el corazón de Manhattan, en un despacho de abogados celebérrimo y salubérrimo, ¿no? Entonces, claro, los buenos son los defensores de la democracia y son unas víctimas de las satrapías dictatoriales de los malos que son viciosos y degenerados. Claro, esto es de película de sobremesa de Navidades, es decir, es un kitsch completo, porque la realidad es mucho más compleja que todo esto. Entonces, es un kitsch verosímil, pero es un kitsch. O sea, así no se construye la literatura, así se construye la propaganda. Es decir, la literatura hace milagros, la propaganda hace historia. Son cuestiones completamente diferentes, ¿eh? Otro aspecto, el uso esteticista de la violencia y del sexo. Un sexo completamente degenerado y además muy violento. Pero ¿qué proporciona esto? Un espectáculo tremendamente morboso. Claro, el hecho, por ejemplo, de dar voz a las figuras antiheroicas de la democracia para convertirlas en héroes. Es lo que ocurre hoy día, ¿no? La prostitución sale en la televisión y salen opinando, salen hablando de lo que hicieron, de lo que no hicieron. Este tipo de figuras provocan un morbo tremendo en masas de espectadores. Aquí lo que provoca un morbo tremendo en las masas de espectadores es la estetización, es decir, la visión estética, la valoración estética de la violencia, sobre todo si es violencia sexual, y violencia física contra el cuerpo humano, la tortura y el sexo, como algo más espectacular que reflexivo, como algo profundamente espectacular cuando en realidad debería ser menos espectacular y más reflexivo. Y sin embargo no, porque lo que pretende es sobre todo galvanizar las emociones humanas, estimular morbosamente las emociones humanas. Luego, por otro lado, hay una falsa profundidad psicológica. Se presenta a Urania Cabral como si fuera una mujer casi superdotada, y sin embargo se comporta como una persona hipersensible y por otro lado es una traumatizada de salón. Es decir, es alguien que requiere la presencia de un psicoanalista de élite, en definitiva. Es decir, es la pastora Marcela, no Maritornes. Es decir, es una elitista totalmente de salón. Es decir, es casi la mártir que ha triunfado gracias a la democracia liberal al ser víctima del sátrapa dictador hispanoamericano. Es decir, tengan en cuenta que esta señora se va a Estados Unidos huyendo de Hispanoamérica. No prospera en Hispanoamérica, no hay una alternativa a Hispanoamérica, la alternativa a Hispanoamérica es Estados Unidos. Ese es el mensaje de Mario Vargas Llosa. Es decir, Hispanoamérica es el problema, Estados Unidos la solución. Del mismo modo que lo que afirmaba Ortega, España es el problema y Europa la solución. Ya se ve lo que ha solucionado Europa, los problemas del mundo, y ya se ve lo que soluciona los Estados Unidos, los problemas del mundo, y lo tienen ustedes delante. Entonces, para muchas personas Estados Unidos es la solución, para otras personas es el problema. Pero, claro, cada uno tendrá su opinión y tendrá su criterio. Y alguien dirá, bueno, ¿y qué sería de nosotros sin Estados Unidos? Y otros dirán, pues, ¿qué sería de nosotros sin Estados Unidos? Y cada uno da una respuesta diferente. Yo no tengo la solución, ni puedo decirles que esta respuesta es mejor que aquella. Yo lo que les digo es que la obra de Vargas Llosa considera que Estados Unidos es la solución e Hispanoamérica es el problema. Eso es lo que les digo. Y la respuesta a esa pregunta de Gabriel García Márquez es que las soluciones no son siempre políticas, sino que la literatura no resuelve los problemas políticos. La literatura es otra cosa. La literatura no es una solución política. La literatura es una interpretación de la realidad. Y en este punto yo estoy más cerca de Gabriel García Márquez, en otros no, pero en este sí, que de Vargas Llosa. De Vargas Llosa difícilmente puedo estar en común con algún punto porque yo no soy un intelectual de salón, entre otras cosas porque yo no soy un intelectual. Por eso me hace mucha gracia la gente cuando dice fulano que es intelectual o fulano que es filósofo. No, pero si filósofos somos todos. Como taxistas son todos los que saben conducir, porque siempre habrán llevado a alguien de un sitio a otro, ¿no? Incluso cobrando a su manera, ¿no? Claro, en definitiva es que profesores somos todos, porque todos hemos enseñado en la vida algo a alguien, por poco que sepamos. Entonces eso es una manera de generalizar. Y poetas somos todos, porque ¿quién no ha utilizado alguna vez una metáfora, una meiosis, una metonimia, es decir, una anadiplosis o simplemente una
una Dinaton o tantas figuras retóricas que utiliza la poesía. O sea que eso, entonces en ese plan todos somos todos. Bien. Otro aspecto que digo es el de la falsa profundidad psicológica, porque, como insisto, este personaje de Urania Cabral se pasa la novela recitando frases de autoayuda, que son frases muy planas, frases muy simples, en el sentido de que son tópicos completos sobre la culpa, el éxito, la resiliencia, que tan de moda está, el dolor, cómo superar los traumas. Es decir, es un cúmulo de frases de autoayuda que pueden aparecer en las redes sociales. Quiero decir, es una novela construida a partir de los tópicos que hoy día pueden aparecer en redes sociales. Claro, esto no es literatura, amigo, esto es comercio, esto es otra cosa. Y luego, finalmente, yo lo resumiría todo en una frase, es la banalización elegante del drama. Es la banalización del mal y la banalización del bien, pero es una banalización elegante, es una banalización de salón. Es, en definitiva, el siglo XVIII, el siglo de las luces, bueno, o el título de otra novela hispanoamericana, nada desestimable, por cierto. Pero es la banalización elegante del drama, encarnado en una figura femenina, pseudoatractiva, como es la Urania Cabral, que juega también a ser, bueno, pues la mujer, ese prototipo, esa imagen de mujer triunfadora que está por encima de todo, que es ni guapa ni fea, pero sí muy elegante y que conserva ese atractivo, que bla 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 bla, lo de siempre, las chorradas de siempre para digerir las tonterías del mundo, a los cuales la gente se entretiene mucho en seguir cebos y en morder anzuelos. Ya saben ustedes que una de las condiciones de la trampa es que el cebo carnoso, él, no deje ver el anzuelo. Y eso es lo que la gente muerde constantemente. En tesis sintéticamente reducida, la tesis sintéticamente reducida, en síntesis, la tesis sintéticamente reducida es que el ideal de Vargas Llosa es que la democracia nos salvará. Sin embargo, el siglo XXI demuestra todo lo contrario. Por esa razón yo creo que la literatura, la obra literaria, la obra pseudoliteraria, los kitsch, las novelas de Vargas Llosa van a envejecer muy rápidamente. No tendrán un público que las lea porque Vargas Llosa compite con autores mucho más actuales y potentes y atractivos en su misma línea, que no son autores a mi juicio literarios, sino que son simplemente autores de kitsch, como son pues Cercas, Muñoz Molina o Pérez Reverte. Entonces hablamos de autores que hormonan emocionalmente al lector con productos consumibles que una vez leídos no vale la pena releer porque no aportan absolutamente nada. Pero satisfacen mercantilmente opciones de venta y de compra. La literatura no se compra ni se vende. La literatura es una joya única que no es una pieza de mercado, es una pieza de biblioteca, una pieza de lectura personal. La literatura no se agota, cuando es literatura de verdad, en una sola lectura, no es un consumible. La literatura es una obra que, cuando se lee una vez, invita y exige a nuevas lecturas y sucesivas lecturas. El Quijote no es un libro que leído una vez se terminó. El Quijote es una obra de consulta. Y ya lo he dicho al principio, la literatura, mucho más y mucho mejor que el psicoanálisis, permite conocer el doble fondo de la humanidad. En una obra como La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, el doble fondo es defender entre bastidores una idea de democracia que es la del liberalismo mercantil, la de un mercado que no quiere estados, ni países, ni fronteras, sino que opta por la globalización y por la supresión de diferencias y la homogeneización del individuo, no como un demócrata, sino como un consumidor. Pero de estas y otras cuestiones iremos hablando en esta serie de vídeos que iniciamos aquí, y en el próximo vídeo que dediquemos a esta novela nos centraremos en el capítulo primero de La fiesta del chivo, una cita con Urania Cabral.